En un mundo lleno de expertos en todo, aquí nadie nunca dijo. Un podcast sin mame. Después de una breve ausencia, regresamos al podcast porque usted lo pidió y ahora vamos a estar en el portal Desde la Silla. Las redes están por acá, para que los sigan, le den like, campanita y nos sigamos viendo por acá. Pero ahora me gustaría empezar este episodio con muchos ánimos porque está un personaje admirable para mí, queridísimo, como todos mis invitados. ¿Qué les puedo decir? El día que lo conocí fue hace ya como unos 18 años, más o menos 16, 18, 17 años, por el 2004. Yo llegué a una casa de la 25 Poniente en donde se impartía danza africana y había una banda de percusionistas, de bailarines, en el cual yo llegué y de pronto vi a un personaje que tocaba los dundunes, que es estabas tocando los dundunes, ¿no? Es parte de la batería africana. Y me llamó mucho la atención porque estaba así como agazapado con una sudadera, delgado, muy misterioso, pero siempre tratando de cobijar a la gente. Tink, no se llama Tink, se llama Ricardo Medel, pero tiene un nombre artístico porque es bailarín, porque es clown, porque es cirquero, porque es contorsionista, porque es mi amigo, porque es muchas cosas. Tink. Hola, ¿cómo estás? Gracias, querido, por No, estar aquí, acá. gracias por... Así fue que nos conocimos, ¿no? Por ahí. Así Dándole al africano. No me acuerdo si sí fue en la 25 Fue en la o 25. en la 11. Sí, ¿verdad? Primero fue La y 25. después la 11. Sí, que ahí viven Sí. tus papás. En la 25. Y abajo están los pollos. Los mejores pollos enfrente de Puebla. Ajá. ¿No? Los pollos de la ¿Verdad? 25. Sí. Sí. Justamente hace como 18 añitos. Pues sí, porque fue en el 2004. No, mira, ya tiene 20 años. Ya tiene 20 años, Fue en vaya. el 2005. Yo había hecho un viaje fuera de México. Y cuando regresé a ese lugar. Estaba propio habitado por la cegua. La cegua, que era un ensamble. un ensamble, un grupo. Diferente. Bueno, básicamente eran bases de ritmos africanos, pero pues era una fusión de ideas, otros ritmos, otras influencias, y empezaba a tener como su propio lenguaje. Pero sí, siempre fue la base, toda la danza, la percusión guineana, noroccidental del afriqué. Y ahora, Okay. ¿cómo llega a Puebla? ¿Quién trae el africano a Puebla? Fueron ustedes al final del día, que era Marabout, ¿no? Pues había otros antes. ¿Ustedes? Yo me integré con ellos en el 2003 porque trabajamos juntos en el 2002 en African Safari, en un espectáculo nocturno en diciembre. Y en el 2003 me integré y todavía era un poco más tradicional africano, bueno, noroccidental de África. Y por el 2005 fue que... Ya empezó más darketo. Pero pues también estaba Jano Adams, su hermana Jenny, con otros, estaba Cole, que era un compañero ya difunto ahora, Arce, que también ya... Varios del africano ya partieron. De ahí se empezaron a hacer ensambles y otros ensambles, células, y sí, fue por el 2002. 2002. Yo te conocí, 2003, ahora sí, como por el dice 2005. el son, Hace 20 yo te conocí bailando. Te conocí bailando africano y haciendo fuegos y haciendo Básicamente zancos. Sí, era lo que yo hacía. ¿Y eso de dónde lo aprendes? ¿En la calle? ¿El zanco, el fuego? Yo lo aprendo en la calle, bueno, por primera vez lo veo en Tepoztlán. Ok, muy Más scout. Ok. Era yo scout y andábamos en una RAJ que llamaba Red Ambiental Juvenil. Ok. Y en el 2009, Miquistla, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Fue un encuentro, se llamaba 2000 Jóvenes de América Latina por un Milenio de Paz. Entonces nosotros íbamos con un proyecto de reciclaje, con papel maché y hacer figuras, como muy plástica la cosa.
Y había de todo tipo de colectivos. Entonces, entre esos colectivos había zanqueros, había títeres, obras de teatro, fanzines. No había internet, entonces todo era impreso. La mayoría de la información era impresa, intercambio. Empezaba a ver como cosas que se bajaban de Google, de internet, pero la mayoría era pues por fanzines. Y yo ahí vi zancos, vi como estas cosas y antes ya había estado en Oaxaca, entonces yo vi a un mimo que manipulaba fuego, hacía malabares, hacía monociclo, pantomimas, propio estaba clásico con rayas blanco-negro, maquillaje blanco. Sí, cara Marcel blanca, Marceau, sí. clásico. Sí. Y preguntándole cómo viajaba, porque él era argentino, él me dijo, che, yo para viajar solo necesito mi equipaje, y lo traigo en la maleta. Y justamente en la maleta traía todo para trabajar ruedos o en la calle hacer ruedas, pues, pasar el sombrero y seguir, como Remy, así como el señor Vitalis y entonces yo dije, sí se puede, no es un cuento. Porque aparte sí se te daba un poco la vagancia, sí. La vagancia Claro. se me dio siempre. Siempre. Toda la vida, vagos, siempre vago, nunca invago, siempre contraestatario, nunca pude alinearme a patrones. A la escuela. Y pues todo ese tipo de Corsé, patrón, encorsetado del... sí, y sobre todo porque ciertamente se me hacía como absurdo o las formas de guiar no se me hacían formas de guiar, me parecían más bien formas de adiestramiento para otros fines y no como fin mi desarrollo como persona o humano, que es lo que yo había entendido en casa como para lo que es el conocimiento, ¿no? O el aprendizaje. Y que a eso iba yo a la escuela, a aprender y a conocer, pero estas formas militarizadas, aprenderse de memoria, el castigo. sí, lo repetitivo. Claro, es total. Y el alineamiento me refiero más como a esta cuestión repetitiva solo por hacer y sin concientizar, Sí. sin aprender, pues. Claro. Entonces todo ese tipo se me hacía absurdo, como que iba en contra de todo lo que los filósofos, científicos y todas estas personas que se habían dedicado a la investigación de ciertos temas. Claro, a darle sentido al desmadrito. Sí, como que se me hacía, güey, Einstein, Sí, claro. Newton, sí, o sea, se mueren si vinieran a ver que estamos, Sí. o sea, es hacer, ¿no? Aristóteles, toda esta gente estaría mirando, ¿y por qué haces obreros? Claro. Deberías de hacer científicos curiosos con hambre en vez de personas que tengan... encajadas en el cuadro siempre. Y en general, Desde el uniforme, ¿no? Que se usa en las escuelas. sí, desde la personalización, ¿no? Sí, claro. De Wall, de Pink Floyd. Sí. Todos la misma carita, el mismo suéter. Y entonces, pues comienzo a investigar por mi propia cuenta, dejo de ir cual vagabundo, empiezo a rolar. A seguir las mariposas. Pero acá en Puebla empiezas Pues a la vagancia. Sí, a irte al barrio, a conocer a la banda, güey, a moverte, a experimentar, Y ahí es donde viene el lado oscuro de las cosas. Porque pues al propio, al no tener como una línea, un camino, porque el que me proponía no era el adecuado para mí, porque ahora lo entiendo así. Los caminos hay un montón. Claro, y para toda la gente es distinto. Hay gente que ama estar en el cuadrito. Sí, que así se siente es seguro. cómodo, Sí. o no sé, cada Tú la quien, neta ¿no? segura, Está muy bien. Está bien, perfecto, salud. Y todos intercambiamos una cosa por otra cosa. Claro. No lloras. Sí. O sea, no vienes, ay, no soy libre, ay, no tengo tiempo, ay, no puedo disfrutar. No, pues tú elegiste Claro. cambiar esa libertad, ese tiempo y eso Por la seguridad. Sí. Sí. Seguridad. Entre comillas. Vendida. Sí. Seguridad. Más bien es un poco de comodidad, ¿no? De tener algo, un sueldito, güey. Una ilusión. Sueldo, güey, porque luego... Aspirar pues aspirar.
Bueno, pero ese es un tema que no es de creativos, que no es de artistas. El artista nunca va a poder estar encorsetado. Bueno, ha habido escritores, Depende, no sé, hoy día ha habido músicos que se han tenido esas cosas. que ir a una oficina gubernamental. Bueno, sí, Sí, y el que no haga una obra no quiere decir que no es artista. claro. Puede ser artista aunque no produzca. Sí. Y puede producir tanto que deja de ser artista y se vuelve una máquina. Pero sí se necesita el ocio, Tink. Pero la humanidad La humanidad en general lo necesita. Ujú. Porque creo que el ocio no es un privilegio del artista. Creo No. que el ocio es un derecho de la humanidad. Ok, Porque, y digo derecho porque no se te da el derecho. La sociedad te exige claro. éxito. Estar. No, ¿qué haces ahí sin hacer nada? Ron, sí. ¿Por qué no haces nada? Hoy fue un día muy productivo. Sí, eres pobre porque quieres. Eres pobre porque quieres. Sí, sí, sí. Échale ganas. ¿A qué hora te levantas? A la 1. ¿Por qué? Porque no me tengo que levantar a las 5 hoy. Sí, Tal vez mañana me levanta a las 2. Yo qué sé, bueno, eso sí ya más como este privilegio de haber podido elegir. pero Todos podemos elegir. Pero tú elegiste Yo elegí la vagancia. No le arte, eso ni siquiera No, fue. todavía no estaba, güey. Tú querías en la calle, querías. Quería ser libre. Sí, sí. Porque era muy punk. Sí, claro. Libertad, no adoctrinamiento, no religión, no política, no escuela, no segmentarme, no me hagan elegir Ujú. que soy blanco o negro o católico o judío, o sea, tienes que elegir un algo y seguir ese camino. Sí. ¿Por qué acabo de llegar? El establishment, sí. Espérense, llevo 10 años aquí, ¿no? Y a los 17, pues yo ya estaba harto antes, ¿no? Como a los 15, 3, ¿no? Yo creo que como la secundaria. Te lanzaste. Y Tom Sawyer, y el Saltamontes, y Pinocho, entonces iba hacia la escuela y luego me iba a la barranca. Y me gustaba mirar a las mariposas y estudiarlas y ver cómo se comportaban los ecosistemas. Y luego llegó el barrio. 12, 13 años, pues sí estaba en la colonia y en esta curiosidad de ir a la plaza, pues el básquet y otro, y somos compas, y yo también no creo en esto, yo tampoco, y pues orejas de burro todos a Asnolandia. Sí, sí, sí. Y pues sí, empezaba a haber un montón de sustancias, de fugas, porque pues tampoco queríamos ser delincuentes, ni obreros, ni lo que al menos ahí se nos había contado que teníamos o podíamos ser. Y si le echas muchas ganas y si estudias mucho, tal vez logres estar del otro lado, allá donde el Gil. Claro. Pero para eso necesitas esforzarte mucho y estudiar un montón Y tener amistades y un círculo. y eso no lo sabes. No. Eso te enteras después, Sí. cuando ya se esforzaron un montón, cuando ya dieron toda su vida y pues simplemente no ascienden, pues porque no se les permite, porque no nacieron en esa burbuja y va a ser muy excepcional o por otras conveniencias que lo logre, Claro. porque estamos en todo esto inmerso, toda esta educación o amaestramiento, porque propio desde ahí empieza, ¿no? Te empiezan a ser consciente de que para eso vas. Entonces, pues somos morenos, somos flacos, somos del sur, pues robemos, Claro. es lo que nos toca. Claro, y en la calle es lo que hay, ¿no? O droguémonos, Sí, porque claro. Sí. pues patrón jamás. Pero también hace falta capital para, o sea, Para el vicio. sí, Sí, pues. o sea, hasta el drogadicto es de los mejores empresarios. O sea, que se le vaya todo por la coladera es otra cosa, pero de que se prende y va y consigue lo que tiene que conseguir, lo consigue. Se las ingenia, claro. Pero, Y tú estás en una época oscura, varios años. pues oscura, o sea, para el mundo. Para el Yo me lo mundo. pasaba muy bien. Sí, pero. Fabuloso, de hecho, yo era, pues, sí, y no es algo que ahora yo diga, ay, me arrepiento de haber ido por esos sitios. No, yo fui muy feliz y no me arrepiento. Si algún día robé, si algún día le menté su madre a alguien que no merecía. Si te robaste un pino de Navidad. Se me robó un pino de Navidad de un centro privado y todo rogado. Sí, 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 sí. No me arrepiento y pues tampoco le pido perdón a la vida. O sea, ya pagué con lo que tuve que haber pagado todo eso.
ya lo devolví de formas que pues también se devuelven, que también o sea, no es como que, ay, uno anda de cínico, no, también te vienen cosas y entonces cambias de sitios, ¿no? Cambias de vibraciones. O si te gusta el masoquismo, pues le sigues. Claro, pero tú estás en la banda, en el barrio, bla, bla, y de pronto, ¿en qué momento llega, o sea, la danza? Ya nos dijiste que en Oaxaca y en Tepoztlán viste todo ese tema. El tema del circo, porque te vemos de clown, es lo mismo, ¿no? ¿O el payaso es un clown? ¿Es lo mismo ser un payaso que un clown? Pues depende a quién se lo digas Ajá. y dónde. Eso no es, o sea, En etimología y o sea, lenguaje. porque en inglés el payaso es el clown. Sí, y en ¿no? italiano es pagliacci o clown, en francés o palayo, Sí. en portugués. Lo que pasa es que en América Latina y sobre todo en México, bueno, en toda América Latina hay muchas otras corrientes más, digamos, populares, por así decirlo, por alguna forma nombrarle, o se clasifican las artes altas, las artes populares. Claro, los payasitos platanitos y los que están el payasito. Es un payaso de ese tipo, Ok, vulgar, sí. que utiliza cierto lenguaje, Sí. que utiliza cierto, o sea, vulgar quiero decir. Del pueblo, sí, claro, para el parque, para los niños, así. No vas a llegar a hablar de tecnicismos No, con claro. lenguajes rebuscados, y viceversa. Claro, pero lo que tú haces es pantomima. Lo que busco hacer es un lenguaje al cual le llaman ahora clown, que viene del payaso, Ok. que busca más la universalidad en cuanto al lenguaje. O sea, porque el lenguaje puede ser muy regional, una idea o propio un idioma puede ser de un solo sitio. La búsqueda aquí es que el lenguaje sea lo más universal, no tanto en fronteras, sino también por edades, yéndose más hacia el signo o hacia la semiótica, y para esto la pantomima. O sea, la pantomima propio nos ayuda sí, formar con el cuerpo signos que el público interpreta y le da algún significado de acuerdo a su contexto de vida. O sea, porque, por ejemplo, no sé, esto es una forma de la mano. Sí. Alguien ya le atribuye un significado, claro. o le puso, o le da una connotación de acuerdo a su lugar o su contexto. Un niño le da igual si haces o haces ese. Sí. Pero hay gente hasta se ofende y lo ve y ¿por qué hace esa seña? Obscena. Esto hablando de, Claro. pues de signos, ¿no? Que puede hacer el cuerpo. Y este conjunto de signos, pues nos generan frases que nos cuentan cosas. Y por ahí va el lenguaje del clown. O como yo lo entendí, o como yo lo aprendí, pues, con diferentes maestros, o viéndolo así, yo entendía eso. Y lo que busca también es voltear el mundo, voltear la lógica, cayendo en lo que llamamos el absurdo, o cosas absurdas, más no tontas, es decir... El nonsense. Sí, el sinsentido. El sinsentido, o la otra realidad también, porque también apelar a lo onírico, apelar a la fantasía. Entonces, con estas premisas, muchas veces se compara, o sea, hacer una analogía con el niño, ¿no? Como, saca tu niño interior, pero... Bueno, Chaplin Chaplin tiene The Kid, ¿no? La película El Niño de Chaplin. Obviamente es una influencia para ti. Chaplin es una influencia obviamente muy grande para mí, Tintán, así, bueno, hay de teatro, de cine, de televisión, de circo, o sea, incluso en la literatura también hay que cuenta, o sea, habla de payasos, o hay payasos que también han escrito anécdotas. Bueno, y tú te haces tu sobrenombre y te podemos encontrar como Saltimbanqui, que hiciste todo un concepto
de Tinkerbell, de la campanita, ¿no? De Tinkerbell, sí es, del hada, No, ¿no? después se fue por ahí, fue por pero sí puede ser como Peter Pan, Ok, como porque Peter no Pan. crecemos, tenemos un síndrome ahí de inmadurez, De- pero Pero el saltimbanqui es una figura que era un juglar y era un contorsionista y hacía malabares. Esos son los saltimbanquis. en la Edad Media estaban los saltimbanquis o el saltimbanco, que era más acróbata y propio saltaba de banco en banco. Surgieron mucho en Italia a partir de la comedia del arte y bueno, ahí es donde se empieza como a formalizar o empezar a tener una forma más estilizada. Sí. Pero en el medioevo, cuando todo era más bruto, todo era más bárbaro, era gente que propio saltaba en bancos, por eso se le llama saltimbanco. Ujú. Estaba el trovatore o el trovador, que buscaba la frase e improvisaba al cantar, y a veces cambiaba palabras de latín a italiano o español vulgar. Ok. En ese tiempo no todo el mundo sabía hablar latín. Sí, era italiano, ¿no? La lengua vulgar. Sí, o francés, Sí. o incluso hasta español. Sí, las lenguas romances, pero por ejemplo, Dante escribió en italiano, no lo escribió en Claro. latín, ¿no? Es toda esta Comedia. Sí, influencia y todo este tiempo. Digamos que Dante lo hace en la escritura, por otro lado empiezan los renacentistas, por otro lado están el teatro en el medioevo era propio evangelizador. Se hacían pastorelas, la Pasión de Cristo, y entonces lo que mirábamos en las puestas, pues eran más historias o pasajes evangélicos para evangelizar propio. Y pues en el Renacimiento, con esta recaptura de lo clásico y volvamos al hombre y Dios no, y todo esto, entonces en la calle también empieza a ver los Zigani. Y también nace la comedia del arte. ok. Entonces, la comedia del arte empieza a hacer máscaras, sobre todo en Venecia, que ahí se queda como por Sí. tradición, pero en varios lugares, y empiezan a surgir diferentes personajes que los hacían al improviso, las escenas. Estos personajes tienen ciertos arquetipos, o más bien se generan arquetipos de la sociedad de aquel entonces, y para hacer mofa o sátira de la forma en que se vivía, pues empiezan a crear estas escenas, ¿no? Desde personajes, desde la alta alcurnia hasta personajes muy Que bajos. también es un poco lo que hacen los pintores de ese tiempo, que era caricaturizar, ridiculizar a las clases altas, ¿no? Justamente, Es lo mismo, ¿no? la sota, O sea, Goya en sus primera etapa era pues pintar y burlarse de los reyes, sí, ¿no? sí, o los panfletos, Sí, que en sí. aquel eran Claro, panfletos. claro, hay un asno muy famoso de Goya que después aparece en el... Y hay muchos grabados, de hecho, Sí. de Goya, donde eran como los primeros moneros, ¿no? Digamos, de ese tiempo, Sí, y los pegaban, y bueno, no, los grafitis desde los romanos, pero estos se quedan los trovadores. El juglar viene de joggling propio y de giocoliere. Giocoliere es jugador en Ok. italiano, y el gioco es el juego. ok, El joggling sí, es jugar. Entonces el juglar ok, jugaba y andaba de aquí para allá. sí. Entonces comienzan a hacer pequeñas agrupaciones de juglares, trovadores, Y tiritero. titiriteros, el buratini, que le dicen ellos, los saltimbanquis, y empiezan a generar una forma de vida alterna, por así decirle, que quiero decir que ya no son campesinos, entonces no saben ganarse la vida, tampoco pueden ser artistas, porque el arte es solo para los que hablan latín y solo para la monarquía. Entonces quedan en una especie de limbo en las calles y empiezan a hacer actuaciones e interpretaciones y mofas de la De la realeza. realeza antes de ser la comedia del arte, a cambio de un mendrugo de pan,
a cambio No. de un vino y de un lugar donde pasar la noche. Muy gitano el tema, ¿no? También. Bueno, Porque sí, los gitanos propios son los primeros, los los nómadas hindús, los Húngaros, gitanos, ¿no? los húngaros, toda la gente, los marginados, los balcanes, Sí. los africanos, incluso los marroquíes. Desde China incluso había gente que hacía contorsión. O sea, todos propio hacían sus habilidades de acuerdo a su región. Claro. ¿No? Unos habían aprendido a andar en palos grandes porque hay lugares donde se cosecha. Bueno, en las danzas africanas hay muchas danzas, muchos ritmos que usan zancos y esas como faldas de paja. Sí, de palma. Que se meten, ¿no? Sí. Sí. Es que Y cóncova, que es la danza de las de máscaras. las máscaras grandes. Sí. Justamente, entonces, pues todas estas van en plazas y comienzan a hacer lo que hoy conocemos como el arte de calle. Antes no existían calles, entonces pues eran puros grupos y propio empieza a haber un montón de historias, que si se robaban a los niños, que si son hechiceros, Sí, siempre para desprestigiar, que si son herejes, sobre todo en la Edad Media fue donde más perseguidos fueron y justamente por eso pues se agrupan con gitanos, se agrupan con hindús, con herejes, con magos, con alquimistas. Pero Se imagínate aprende la la magia, es maravilloso que de ahí sale la feria, el carnaval, sale el flamenco. Claro, las fusiones, Totalmente. la herejía es donde Sí. nace. Lo rico, cosa mala. Lo que dice Titano y lo vulgar, ¿no? Como se van abajo. Claro, la diversión. El vino, Sí, claro, todo, el totalmente. derroche, Siempre. la no mesura y la no hipocresía que decían ellos. O sea, al final toda esta rectitud y todo este maquillaje, pues propio es esa hipocresía en donde todos estos seres, pues, por así decirlo, heredamos, más bien, es el legado, por de alguna manera decirlo, esta esencia. De ahí se convierte en mimos, en hippies, en payasos, en cirqueros, pero eso ya depende de las rutas que empiezan a tomar cada uno. Como artistas. el paisaje te da la ruta hacia donde te vas a dirigir, el clima, todo interviene, ¿no? Sí, sí, la región. Sí. Y a través de los años, a través del cambio de escenografía, de vestuarios, pues van cambiando sus formas, pero van manteniendo al final estas esencias a lo que hoy conocemos como payaso o clown. ¿Tú haces clown? Yo hago clown o payaso. Te fuiste a Italia un rato, ¿no? Estuve 3 mesecitos por allá y le aprendí algunas cositas de por allá. Y te fuiste a botear. Me fui enamorado per la moda. Te fuiste obviamente por una ragazza. Una ragazza molto bella. ¿Y qué te llevaste en tu maleta? No, llevaba una mochila. Llevaba unas clavas. Apenas empezaba yo a... Las clavas son las del fuego, ¿no? Las clavas son las de los malabares. Ajá. Las de los... Que parecen pinos. Como pinos. Pinos. Ya. Creo que antes sí eran de madera y eran más como los de boliche. Pero sí, justamente eso fue en el 2005. Y llegaste allá con un taparrabo. Con un taparrabo. Eso sí. Pues yo ya empezaba a tener algunas ideas o sea, en el 97 yo creo que fue lo de Oaxaca. Por el 99, 2000 ya estábamos en la RAG. Entonces en el 2002, después de lo de African Safari, y después empecé a ver... El camino, ¿te metiste al Camino Rojo o algo así o no? O sea, de las danzas aztecas y eso. Sí, me metí. Porque pues sí le sabes. Estuve ahí jugando. Ajá. Sí, al capoeira un poquitín. Mi padre es karateca, entonces de niño también entrené un poquito. O sea, sí, he tenido un poquito de cosas, una lluvia, pero esta indisciplina
siempre me llevó a otra cosa y luego, ay, ya me aburrí y me llevaba a otra. Y entonces ya por ese 2002, 2004, ya había entrado a Rodará, una compañía de aquí de Puebla que estaba Claro. también empezando a traer muchas cosas, de pantomima sobre todo, después de clown y circo, pero más en el clown, gente de Europa, de otros lados de América. Y ahí es donde digo que yo empecé a tener esta visión de lo que es el clown. Es que hoy día hay un montón ya de ramas, de visiones, entonces creo que Oye, ya hay un montón. pero es que qué difícil, Tink, porque generalmente la comunicación esencialmente se da por la palabra, con el ruido, ¿no? Tú oyes comunicaciones, comunicar, hablar, interviene sobre todo el habla, pero la potencia y la fuerza de decir las cosas en el silencio es de inteligentes. O sea, Órale, ¿no? se necesita más habilidad de entender a alguien que no habla, a alguien que parlotea todo el tiempo. Y ojo, el que habla demasiado se equivoca demasiado. También el que se mueve demasiado. También la que Y ahí es un poco lo que pues propio te da este entrenamiento, toda esta a formación. eso iba, tú llegas y tú no eres muy parloteador. Yo Ahora soy ya, peloteador, ahora ya, bueno, cuando me entrevistan, yo te conocí, cuando conozco a la gente de sí, mucho tiempo, sí, ya te sueltas. cuando estoy muy nervioso Ujú. y no conozco a nadie, pero más que platicador, suelo decir como mucha estupidez para romper como hielos. Y Mamá de media. sí, me voto, así soy el más estúpido, pero porque me gusta esa parte. Y sí, porque me pone muy nervioso la gente, no soy muy social. O sea, sí soy muy social, ¿cómo dicen ahora? Tengo TDAH, tengo THC. Güey, todo el mundo Tengo- tiene THC, güey. Todos tienen VHS, güey. VIH, no, sí, VHS, ya no hay VHS o puro VHS. Bueno, No, eso no. sí, no. No, pero PH. No, sí, Sí, tengo cosas. pero a la hora en que te metes en el personaje, Ah, claro, el Tienes- personaje me ha ayudado o sea, mucho a esta no parte. manches, o sea, es obviamente toda una estructura mental sobre qué vas a hacer en el acto, qué vas a hacer con tu cuerpo para que los demás capten el mensaje, la historia, porque cuentas historias. Yo te he visto en tus espectáculos, siempre cuenta una historia. Sí, pues todo el tiempo nos pasa algo. Yo creo que, pues hasta lo más simple es una historia. Puede ser muy bella, no tiene que ser tan adornada. Sí. Pero, pues sí es algo que traes bueno, que se aprende con el entrenamiento y la formación de, pues esta forma de utilizar la postura, la cierta energía, que es propio igual a como cuando nos enseñan a hablar. El problema es que no nos enseñan a sentir y no nos enseñan que el sentimiento también tiene otra vibración. Y eso Más profundo. sí o menos, y eso te lo da también el teatro, por ejemplo, ¿no? La forma de recitar. En Italia lo que aprendí mucho aquella vez fue eso, la forma en cómo hablan, es que a veces pueden gritar mucho, pero hay mucho sentimiento Sí, bueno. en la forma de hablar. Pues O sea, nada más la lírica de allá, ¿no? O sea, las sí. óperas, güey. Y eso, Pues, está todo mundo. Acá es muy difícil que, por ejemplo, un hombre te diga está bonito. O vea a él y, ay, qué bonito. sí, no. Como- Son joterías, dicen, Palabras. dice el macho mexicano, dice, sí. Sí, pues siente, o sea, puedes decirlo, son palabras. Claro. Y las palabras Pero, también puta, son pero es que emociones. qué Entonces, miedo. cambiamos las palabras, perdón, tenemos una emoción, pero cambiamos la palabra por vergüenza. Claro. Entonces no hagas la palabra, pero eso no es el mayor problema. El mayor problema es que suprimimos el gesto. Y el ser humano somos seres gestuales. Y nos Entonces- empezamos a engarrotar y eso luego trae problemas de salud, trae problemas. O sea, no es tan difícil. El problema es que no nos dejan.
Incluso es instintivo, Claro. porque uno empieza a hacer cosas, el otro te entiende no por lo que ve, no por lo que escucha, por lo que está sintiendo. Por lo que percibes. Sí, es como el niño. O sea, si el niño ve a los padres pelear, va a llorar porque percibe que hay violencia, aunque se estén hablando bonito. Sí, sí, sí. Es que vamos a hablar bonito para que el niño no entienda. Pues siente una tensión, o sea, el niño sabe, siente, todos sentimos, pero negamos. O sea, percibimos la tensión, la no tensión. No siempre somos tan astutos, pero sí, digo, lo que quiero decir es que va más por ahí, por la sensación que tú te generas primero para poder entonces generarla en alguien, ¿no? Es como muy bullerista la cosa. O Ahora, sea, las drogas, ¿qué tanto te ayuda. en tu experiencia, si fueron exponenciaron tu sensibilidad, obviamente, en su momento? Y no, También te apendejaban, cabrón. sí, también de pronto buscas eso, solo buscas no estar. Hay sustancias y sustancias. Bueno, es que, güey, si eran hardcores, o sea, Sí. sí. O sea, Entonces sí. era a veces, o sea, no siempre creo que tenga que llevar algo, o sea, al final las sustancias son sustancias y algunas las encuentras externas y otras ya las tenemos. Y otra vez, insisto, no nos lo dicen, no nos enseñan a detonar nuestras propias oxitocinas, adrenalinas, 100%. dopaminas. Y lo todo que te esto. baja también, ¿eh? Claro. Sí, Sí, pues sí, todo sí. esto básicamente nos ayuda, pues primeramente a sobrevivir, Ujú. ¿no? O sea, el cerebro no entiende de felicidad o no feliz, o eres feliz o no eres feliz. No, estás vivo o no estás vivo, te vas a morir o no te vas a morir. No me quiero morir, pues tú sarre. Claro. No, si me quiero morir, te dejas. Claro, el miedo, o sea, el miedo al final, todo el mundo le tiene miedo al miedo, ¿no? Porque decir, "Ah, es que no quiero", no, güey, el miedo es el mejor mecanismo de defensa, güey. Sí, Sientes miedo, pum, te pones un poro, te güey. pones alerta o O sea, escapas, te pones, te vas, exacto, ahí viene el león, tienes miedo, corres, güey. te le vas y ya ni modo, pues ya me voy a morir, pues al menos tengo una posibilidad de no. Y Sí. pum, de frente, o te vas si puedes, mejor, qué sé yo. Pero más bien, o bien más, o menos mal, digo, lo que yo siento que lo que hay, no siento que ayude o que no ayude. Creo que es una experiencia. Las drogas son caminos que si igual no te lo detona un mundo, contexto de violencia intrafamiliar, te lo detonas porque andas súper prendido de alguna sustancia que te va a dar la misma reacción Sí. que en otro lugar. O sea, a eso iba con lo de que generamos nuestras propias sustancias, que hay gente que las tienen ahí, pero por situaciones. Ah, no, claro. Habemos otros que las buscamos. No sé, por ejemplo, en mi casa siempre ha sido una casa súper funcional, re amorosa. Mis padres todo el tiempo me han apoyado. Son así seres hermosos que nunca podría yo culpar a mi otra familia, ¿no? Es que mi infancia rota me llevó Ay, al chemo, sufrí. Por eso me metí chemo y por eso me metí lo que... No, güey. Tal vez, o sea, sí. Hay quienes sí. Tenemos muchos traumas. Tenemos pero- muchos compas que también lo hicieron así, claro. Sí. Pero bueno, cada Y quien. entonces uno también a veces busca sus propios líos por todas estas cuestiones de... Porque a uno de pronto es curiosito y te gusta estar en la orilla, en los umbrales. Ey, me caigo, no me caigo, ey, me caigo. O Y sea, pues luego vas viendo que güey, sí se caen. pues tú eres Y dices, tú eres malabarista, güey. no, O sea, y eso aprendes sí. A quedar en el equilibrio. a oscilar ¿Cierto? entre lo gacho y entre lo no gacho, porque caes y luego caes al otro lado y luego caes al otro y entonces de caer y caer empiezas a oscilar. Lo que aprendes es como a no ir demasiado allá y no ir demasiado. ¿Qué es eso? Lo que hago propio en el equilibrio de las Claro. tablas. ¿Cómo se llama? Es una Se tablita llama en rodillo oscilante. ¿Cómo? Rodillo oscilante. O rola-bola. O rolan. ¿Cuánto tiempo entrenas, cada cuándo entrenas para hacer eso? ¿Todos los días? No, pues ya me... O sea, ya lo haces, ya. Pues como... Digo, a veces si huevoneas, supongo que te cuesta más trabajo, ¿no? Sí, Sí. o sea, ahora procuro 2 veces a la semana Ujú. mínimo, pero cuando practicaba, digo, para aprender, pues sí, practicaba diario unas
3 horas, 2 horas, diario, y caerse y otra vez, y súbete, y un truco nuevo, y otra ¿Y vez. si vas viendo el progreso rápido o...? Porque uno lo ve desde fuera y dices, güey, ha de ser bien fácil, es fácil, el monociclo. No es tan difícil, solo es como, o sea, difícil triple mortal, que esos son como elementos, Sí, o difícil subirte a 3 metros sobre muchos tubos, ahí sí ya empieza a ver como el principio o lo que en realidad ya es circo. Todo lo anterior es como el camino, ¿no? ok. A llegar, es como en el karate igual, pues todo lo que pasas, todos los grados, todas las cintas son un camino para ser karateca, ¿no? O sea, el hecho de ir a un día a entrenar y ponerte un karate jit no te hace karateca. Claro. Tú tienes el nombre de karateca después del cinturón negro, ¿no? De la cinta negra, ahí comienza tu camino. Y Ok. para ese momento, pues ya pasaron muchos años que te estuviste graduando en diferentes cintas. Yo así también lo asimilé con mucho de esto. O sea, uno empieza a hacer, pues después de unos 20 años de haber caminado ciertos lugares y entonces ahí es donde comienza. Y es igual como en el circo, en el clown, hay cosas o elementos que son parte de un camino, pero todavía no es el lugar, el grado, ¿no? Claro, todavía no tienes el nombre. Sí, y tal vez llegues, Sí, tal vez no, tal vez no. pero eso Pero ya, qué difícil es, pero todos nos ya, queremos autonombrar. qué difícil es nombrarse. Sí. ¿En qué momento es nombrar? Soy o no soy, Por ejemplo, a mí cuando he sacado libros, ¿no? soy Yo una no puedo escritora. decirlo, no lo puedo decir porque respeto tanto a Rulfo, a enorme, a Borges, que digo, esos eran escritores. A mí me gusta escribir. O eso se volvieron O sea, a mí me escritores gusta con escribir, el pero tiempo. decir soy escritora, y no es una falsa modestia, sino que creo que hay un camino, exactamente. O sea, que no es generación espontánea de que tengo cierto talento, ¿no? Tuve también cierta suerte y me supe mover para publicar, pero a mí me gusta escribir. Yo no considero que soy una escritora, güey. O sea, es complicado. Es complicado. Sí, es complicado. Más ahora, como esto, a veces clown, soy payaso clown, o cuál es el camino correcto, o cuál no es el camino, porque lo que dices no es lo que es. Entonces, pues uno no es hasta que, pues es que es que bien te pelas. hasta que te pelas, justamente. Claro. Era un borracho, era un mujeriego, pues todos ya sabemos. Era buen tipo. Buen tipo, ¿verdad? Sí, entonces ya sabemos que fue cabrón, un tipo. El juicio es hasta el final. Al final es. Y pues la permanencia, tal vez, ¿no? Tal vez hasta ahí es cuando diría Silvio Rodríguez, los que no caben en la muerte, ¿no? Ese es el sitio de los elegidos. Sí. Todos los demás, dice un maestro, pues somos del vulgo, intentamos, hacemos cositas. Cotorreamos, nos queremos sentir importantes, pero no somos esos semidioses. Sí, no. Después tal vez en algún momento, pero si es tu pretensión, nunca vas a llegar, porque no hay un lugar para eso. Incluso hoy día, siento que tienen mucha suerte. No creo que todas las grandes obras están tocadas por algo divino. No. También creo que mucho tiene que ver la mercadotecnia. ¿Desde cuándo no hay algo divino? O sea, que tú digas, esto es, ¿sabes? Se lo siento en mi... O sea, ¿desde hace cuánto no se hace una ópera, por ejemplo? ¿Por qué, güey? O sea, ¿sabes? Porque tal vez ya se logró. O sea, un cabrón que hizo las partichelas de 80 instrumentos, güey, lo escribió y escribió la letra y le puso todo el tema del vestuario, teatralidad, o sea, tenía oído. Güey, los pintores, ¿no? Ahorita el arte contemporáneo tiene sus cositas, pero tiene mucha farsa también, ¿no? Porque el mundo es una farsa ahora. Sí, bueno. Porque ya no buscamos esa... Hace un rato vi esa pinche camioneta de Elon Musk, qué cosa tan horrorosa, güey. O sea, ya sabes, esas tanquetas horribles. Hay una apenas en el Zócalo, esos como... Pero esas son las nuevas obras de arte, ¿o qué? Yo no entiendo, o sea... Pues sí. Pues sí. Bueno, bebamos.
Sí. Pero es que el programa es corto y quiero llegar al punto que más amo, vi, que es Tatsumi Ijikata y Kazuo Ono, que son los creadores de la danza Butó. Yo nunca había visto eso hasta que te vi a ti hacerlo. Entonces, para quien no sepa, es Que no sepa. que no sepa. Mejor que no sepan. No, investigue, no se le va a decir todo, señora. No. Pero es que Pásele. es lo opuesto a las líneas occidentales, Es lo opuesto. preciosistas. No hay cisnes en las tablas, es hasta dónde se puede romper un cuerpo, irse al abismo, a la profundidad del dolor, el sufrimiento. ¿De dónde viene la danza Butó? La danza Butó la crean Tatsumi Yikata. Dilo, por favor. Y ellos eran bailarines en Japón, pero también habían viajado por Europa y también por Alemania empezaban las danzas expresionistas. Por ahí hay María Carmela, creo que se llama, que es una de las influencias. En la temporada del expresionismo alemán, del cine, donde ya sabes, salen con los ojos así. Y empieza a ver. Claro. De hecho, ella grabó, yo creo que tal vez tenga algunas escenas y sea ella en el cine. Bueno, puede ser que la No, pasión de Juana de Arco, perdidos. de Dreyer, la pasión de Juana de Arco es mudo, ¿no? Y la cara es Sí, completamente pues son muy grandes. agónica, todos. ¿no? Justamente, y entonces, se cuenta por ahí, hay muchas historias, pero una de las más aterrizadas es como esas, son sus primeras influencias de toda esta danza expresionista. Ellos eran coreógrafos, ¿ok? Ellos eran bailarines, me parece, tradicionales y clásicos. Okay. Giraron por muchos lados, empezaron a tener muchas de estas influencias y después del bombazo de Hiroshima y Nagasaki, pues Japón vive un duelo pues tremendo, la humanidad tremenda entra en conflicto de que si somos una barbarie o somos animales y bestias o a qué niveles de brutalidad y salvajismo puede llegar el ser humano, ¿no? Sí. Bueno, pasando todas las guerras mundiales. La monstruosidad. Toda esta monstruosidad. Y pues conjunto con todo, con la filosofía zen o el taoísmo, Okay. pues empiezan a crear esta forma de expresar este dolor que también él sufrió de niño, o en algún momento lo mencionan, en donde su padre era muy violento, le pegaba a él, le pegaba a su mamá. Entonces, muchas veces, muchos de los movimientos son también como estos golpes, contracciones, o esto que él percibía o sentía de niño. Junto con todo, un poquito de esto, un poquito del otro, y mucho de hecho, ellos empiezan a usar mucho estos vestidos blancos que hacen mucha alusión sobre todo Katsuono, pues a lo femenino, a la madre, ¿no? Como estos dolores que de pronto puede haber. Y sumado con todas estas fotos y todos estos videos de gente mutilada, bombardeada con los ojos en las manos, con los oídos, los tímpanos reventados, caminando. Sí, zombies. Y cayéndose sin equilibrio, quería decir, por esto de los tímpanos. Empiezan a imitar los movimientos del dolor. Como en el cuerpo, en el interior o en el nivel de energía, pues buscan estas energías bajas o oscuras que son propio lo contrario a la luz. Y es cuando mencionaba el Zen o el taoísmo, que el Zen menciona estas dos fuerzas, y más que mencionarlas, pues están en todos lados. Claro. Pero no desde la cosmovisión catastrófica o de maldad, ¿no? Sino o de terror.
lo oscuro es oscuro. Güey, O sí. sea, hay lugares en nosotros mismos que son oscuros. Desde físicamente. Sí, propio. Claro. Obvio, desde lo físicamente, La boca, güey. la boca, Los orificios, sí, güey, sí. son oscuros. Nunca les da la luz. No, no, no. Y no por eso son malos. Claro. Igual todo lo oscuro no es malo. Y ya estas connotaciones vienen de pues, el occidentalismo y del judeocristianismo, en donde lo blanco se le atribuye al ángel y lo negro se le atribuye al diablo. La muerte. La maldad, la muerte es mala, Sí. lo que no debe pasar. Pero pasa. Claro. O Sí, ahí te quedas. sí, y no vuelves. Sí, no. Solo se muere una vez. Se vive muchas veces y se muere muchas veces en vida, pero la muerte verdadera solo ocurre una vez. Y esto es a lo que se apela al abrazar la muerte, al aprender a que la impermanencia es lo único que Lo constante. tenemos. Sí. Es la única constante y el movimiento. Entonces es desde ahí donde empiezan a partir muchos de los principios, desde que es efímero. La danza Butov no siempre lleva una coreografía contada, lleva un rumbo, lleva a ciertos lugares y ciertos sitios a donde llega, pero ocurren cosas en este camino, en este sentir. Entonces busca la muerte, busca esta sensación de cuando estamos vacíos, esta sensación de lo bajo y lo que hoy dirían los guías espirituales, el bajo astral. Ay, güey, los buena onditas, los de luz en tu camino. Sí, eso sería el Pues bajo sí, astral. qué chido la luz en tu camino, pero de pronto un árbol que te dé oscuridad, güey, que te El bajo guarezcan. astral está en nosotros Hijos, y lo tienes que abrazar. es que sí. Si no lo abrazas, no hay luz, Sí, porque la luz en exceso ciega, claro. porque no puedes mirar el sol de frente. Necesitas hacerte sombrita. Sí. Y esto es el zen, ¿no? Esto es el yin yang, esto es el dolor, placer, que no es el tormento. El judio-cristianismo nos habla de dolor y pensamos en tormento y sangre y latigazos. No, el dolor cuando una mujer pare a un ser vivo le duele un chingo. Es dolor. Sí, Me lo han contado. te lo digo que sí. Y cuando amamantan es peor. O que te muerdan el pezón, succionan, es dolor. Se poetizan cosas. Ay, lo bonito. Pero es doloroso. No, es doloroso. Es muy doloroso. Es más, o sea, ser padre es un dolor constante hasta que te mueras, güey. Porque siempre vives a merced de otra persona que está fuera de ti, pero que tú lo quieres proteger, o sea, es un dolor. Y por eso tienes que desapegarte, por eso tienes que dejarlo ir, y que el chamaco se muera si se quiere morir, y yo voy a mi vida porque es mi vida, y no poetizar. Claro. Ay, no, la vida es vida. Sí. Y la vida es así. Sí. Hay cosas que quisiéramos ser, y por eso hemos destruido todo. Hay cosas que deseamos hacer, y por eso destruimos todo, porque no seguimos lo que es. Y entonces insistimos en que por aquí no pasa el río, va a pasar. Claro. El día va a volver y se va a inundar tu casa. Sí. Y porque no es tu decisión, no es nuestra decisión. O sea, el antropocentrismo nos ha hecho tanto mal que hasta la gente adulta berrinchea todo el tiempo por no tener lo que obtiene. Claro. Y pega y mata. Bueno, porque la primera fuente de sufrimiento es el deseo. Sí, porque no está dispuesto a que si lo obtiene, gracias, y si no lo obtengo, no es para mí. Claro. Es que yo peleo, lucho, pues qué pendejo. Sí, No luches y pelees, güey. O sea, nunca lo vas a alcanzar, güey. Y Vas a el sufrir. buto es que lo que hablabas ahorita, haces tú mucho el movimiento de la caída, ¿no? O sea, estás sentado, ¿no? Y de pronto alzas una pierna y caes, ¿no? O sea, Ya no tanto, pero sí. se usa muy, o sea, y varios. Y ciertas posturas Ujú. o guías que te llevan a crear ciertas partituras. O sea, Es como la pantomima. sí hay una técnica. Oye, creo que nos pusieron el caliente aquí. Pablo ya está como chicharrada. Oye, pero sí, sí hay una técnica. O sea, Sí. hacer buto no es nada más con Ah. a ponerte contrahecho, güey. No.
No, pues sí, hay formaciones. Hay formación. Sí, y Sí. todas estas formaciones vienen de todas estas raíces, Ok. ¿no? Desde la desde el Zen, Ujú. desde el taoísmo, Sí. desde el cómo percibo y cómo programo ahora mi mente al cuerpo, también cómo lo llevo a cierto entrenamiento físico para no aguantar, no resistir, para estar, Ujú. para lograr estar en en cierta condición. O sea, también ese es otro término que nos hace aguantar, aguanto, Ujú. o sea, resisto, tengo que aguantar, no, güey, no tienes que aguantar, tienes que entrenarte Sí. para no aguantar, para estar. Para estar. ¿Estás Oye, bien? Estoy bien, y lo es cargo. y es ¿Por un qué? Porque sí estuviste un montón sí, entrenando. O el ya, cuerpo, o como en la pantomima es igual, es como, solo que como lo decía, son líneas más estilizadas, más formas, porque viene de otro camino, viene desde el ballet, viene desde la comedia del arte, viene desde esta estética europea, occidental de los griegos. sí, sí, O sí. sea, que la forma del cuerpo luzca ciertos huecos, cierta emoción, no líneas como en el ballet, sino Ujú. signos, Claro. no como cuando Códigos. Miguel Ángel le hincha las venas, o como Ujú. ves a, no sé, la Pietà Ujú. y puedes ver cómo se Claro. le hunde. Sí. Entonces, no ves líneas estéticas solamente, ves emociones, ves a una mujer que está llorando y ves a un Ves- ser totalmente Agónico. agónico. Ujú. Y estas formas, pues, se traducen al cuerpo. Ahora vienen de diferentes lugares, regiones. Lo que hace el buto es más así estos entrenamientos que de por sí son muy enraizados desde como en el karate. Y de hecho hay un que no es buto, pero Yoshi Oida fue también un director contemporáneo, bueno, de unos años para acá, y maneja muchos ejercicios que también se usan Como catas. en el karate, Ujú. o como o ponerte de rodillas, o ciertas posturas, o movimientos que también vienen del tai chi. Ok. Entonces son como ramas que se van Bifurcando. bifurcando y van llegando hacia la búsqueda que es esta, de llegar más que nada a un estado. No es, Es un trance al que es un final. trance Sí. y es un estar, que es Sí. lo que también buscaría el clown, pero en otro lado de luz. Ujú. No en un lado de ternura, en un lado de De inocencia, ilusión. de eunírico, y que de pronto sí hay carrilla, que de pronto sí hay algo Humor. malicia, Ujú. pero por esta malicia misma de la vida, no Bueno, porque, el niño, no hay un ser más malicioso que un niño. claro, por esta naturaleza Uy, misma, sí. no por el hecho de la maldad, No, de luego joder. La picardía, güey. Sí, la curiosidad te lleva meter el dedo en la clavija, güey. Sí, Sí. y ya que te quemaste tú vas y le dices al otro, Hazlo, güey. Sí, claro. siente chido, lo hace y te cagas de risa, Sí. y es la broma, y pues obvio que tiene que ser maliciosa, si no, no es broma. Sí, claro, siempre. O sea, no hay broma que no lleve malicia. Claro, jiribilla, mala leche, sí. Sí, porque somos crueles. Por naturaleza el ser humano es brutal y es bestial. Lo que vamos aprendiendo un poco es a domesticar, o no, pero No. sí, porque en su mayoría no lo hemos logrado, pero en otras minorías sí se busca, ¿no? Desde Aristóteles y los griegos buscando que esta bestia sea más del pensiero y menos del instinto. Sí. No, más desde el pensamiento, que eso nos va a evocar una emoción, pero todavía somos muy instintos. Y todavía, ¿qué me ves, pendejo? ¡Pum! Y es arte, Sí. quiétate, idiota. Güey, estoy pasando en la vida y ni siquiera me he cruzado. Pues ya ahí está, Claro. ¿no? La ciudad. Todo eso no, también es lenguaje corporal. Me acuerdo que obvio. una vez platicaba contigo, que eso siempre se me quedó y siempre lo platico. El lenguaje corporal de algún hombre que creció, de un hombre que crece en el barrio,
en Barrio Bravo a un hombre que crece en las lomas de Chapultepec. Sí. O sea, cómo va a caminar distinto, ¿no? Su cadera va a ir más adelante porque es puro instinto, ¿no? Sí, o va a estar así. Sí. Incluso hasta mucho es impostado, ¿no? Mucho sí está natural, pero mucho también está hasta estudiado, Claro, ¿no? Los sí, políticos porque así tiene son que ser. súper estudiados, Sí, claro, porque hay una neurona espejo y es a lo que allá va este poder de comunicar sin hablar, ¿no? Este poder de comunicar sin un lenguaje establecido o convenido en el mismo sitio. Y es a partir de esta energía, no esta energía de la vibración alta, sino la energía que nos hace pensar cuando estamos enojados, relajar cuando no, tensar y relajar, tensar y relajar, tensar y relajar, explotar, todo la masa y la velocidad, güey. la física. Y después de la física viene la química. Y de ahí nos dispara la emoción. Claro, o te da miedo, o te excita, O te deprime. o te da, pero eso también es de acuerdo a tu contexto, ¿no? Volvemos a los espejos. O sea, cuando uno ve algo y lo ve demasiado grotesco es porque el grotesco eres tú. Claro. Lo único que ves es un algo. Ya la forma y tú le estás dando una interpretación, un significado. A menos que ya se lo hayan establecido y te lo cuenten. Claro. Oye, esto es un vaso. Pues sí, es un vaso. Pero si yo no sé que esto es un vaso, llego y me lo pongo en la cabeza como un gorro. Hasta que no tiene un nombre adquiere el sentido. Sí, solo. Y esto es muy, muy del clown, de lo que hablábamos hace un rato del silpú. Llego y me lo pongo. Y todos te van a ver raro. Pero tú no. Eso es un garro. Los niños. Claro. Es un garro. Ahí no va. Y el adulto va a decir, qué pendejo. Sí. Se va a sonreír. Pero eso. Y esa sonrisa. Claro, y así vivimos. Sí, y así ya lo detonas. Aquí es esto mismo en el otro polo. En vez de todo esto, es más hacia adentro. Claro. Hacia adentro, y entre más hacia adentro estés, más vas a emitir. Y lo que estás emitiendo es una energía mucho más condensada. Entonces, al ser más condensada, es más densa. Al ser más densa, te va a meter en un pensamiento más reflexivo. Más reflexivo, claro. Hacia otros lugares, hacia otro rumbo que no es hacia ese absurdez, no esa estupidez. No, ni tampoco, por ejemplo, ahorita que está tan de moda, ya sabes, por el mercadillo de sectas y el mercadillo espiritual que hay ahora, güey. Ya sabes, la danza, vamos a hacer la biodanza y la chingada. Sí. Y sí existe. Sí, claro. Lo que también es que toman un taller, los hacen bailar y moverse, ellos creen que solo es bailar y moverse y no saben que el que los está guiando les está haciendo mover cierta parte para activar cierta cosa y para reproducir ciertos modos o formas y detonarlas en ti. Pues el solo bailar, para eso se crean los sociales y vas a la salsa. Pero, como dice, ¿no? Y el ritual. Sí, pues sí. Pero ahí está el dinerito. Sí. Y hay gente que pues paga por eso. Y ven a ser libre y lo orgánico, sí. Pero todo tiene que, no es que lleva un proceso. Hay un proceso. Si quieres hacer un pastel y agarras el horno y le echas el huevo ahí y frío, pues obvio no vas a sacar un pastel. Sí. Es lo mismo. Hay que precalentarlo, echarle el huevo, la harina. Y sobre todo si repostería, ¿no? Que tantos gramos, porque pasan los gramos. Porque la fermentación. Y es lo mismo que va a pasar con uno. Sí. Si uno se mete al horno sin antes haber tenido cierta cosa, queda crudo. Pues vas a quedar crudo, o vas a tronar, o no vas a aguantar, y luego van a culpar al guía, y van a culpar, pues no, el pendejo fuiste tú. Claro. Porque no has entendido que todo en la vida lleva una receta. No debe ser cuadrado, no. No debe ser repetitivo, no. No debe ser aburrido, que es lo que te da la monotonía. No tiene que ser monótono, obvio no, ni cuadrado, porque los árboles no son cuadrados. Pero sí hay una semilla que se vuelve árbol. O sea, eso me lo enseñó Kung Fu Panda, me enseña Chifu. Pues eso siempre trae una semilla. Y eso es el Zen.
el zen es eso, entender cosas que no va más allá de que aprendamos a no correr. O sea, yo no voy a tener mangos ahorita, bueno, sí, ahorita sí, porque ya viven los Ya mangos, viene el mango. pero no voy a tener nochebuenas. Claro. No quiero una nochebuena. ¿Una chela? Sí, Tampoco, güey. ¿ves? Todo tiene un tiempo, Sí, sí. en lugar, y eso sí es universal, eso sí es una ley. Lo otro que ha creado el hombre solo es una forma para controlar a otro hombre o mujeres controlando para tener beneficios de otros, y al final es un intercambio de cosas horribles de las que uno se decidió escapar. Sí. Que si te insertas y si te metes, porque pues no vivo en el cerro ni soy un ermitaño en el monte, y pues tengo que comprarme la camisita y tengo que comprarme la hamburguesa o tal. Claro, sí. Sí, porque podría comprar solo avena y comer, pero tampoco soy tan despegado, despojado. Sí. Me gusta la chela cuesta, qué sé yo, pero sí hay momentos. Y esto, pues sí hay que entrenar a una parte para después llevarla a la otra, y en un momento, ¡pum!, nace el loto, ¿no? Que es Qué propio de esta búsqueda. Está la putrefacción. El loto es una de las metáforas Claro. más bellas. Nace ahí en el pantano. Sí, y esto vuelve a ser el seno. Y Cata tiene una frase que dice que atrás de las fauces de un tiburón siempre hay una rosa. Hay que aprender a pasar las fauces. Ok, sí. Porque tú vas a ver las fauces ahí Sí. y vas a decir, No le entro. ni él. Pero hay que pasar. Y una vez que pasas, que es asimilar tu dolor, asimilar tu sufrimiento, asimilar el vacío, asimilar el miedo, asimilar que no debo comparar, asimilar la soledad, porque la soledad no es estar sin personas juntos, la soledad es darte cuenta que nadie más está pensando como tú. Claro. Y que a veces Y tienes que no controlas guiarte. nada. Sí, y que luego a veces ni siquiera estás así, güey, esto no soy yo, estoy haciendo otra persona para poder estar aquí. Claro, paperte. Soledad. Sí. Calla y soledad, porque ya me dejé. Te despojas. Sí, me abandoné. Sí. Puedes dejar todo menos a ti, porque es así la desolación. Pero no nos damos cuenta. Y entonces el buto, el zen, pues todas estas corrientes, pues no filosofías, pensamientos orientales, pues nos llevan más a esta tranquilidad sobre este paso, ¿no? Que es como que también tenemos entendido que lo hacían los mesoamericanos, ¿no? Como este poema de Nezahualcóyotl de qué vamos a dejar en pos de nosotros, qué vamos a dejar, si me voy a romper, si me voy a rasgar, cual jade, como el oro, todo aquí desaparece. Sí. Al menos cantos, al menos flores. Y no es tanto que todos sean artistas, sino que dejes algo que aporte. Porque este mundo ya hay dolor. Hay otra frase en agua que dice que cuando nacemos, a nuestra madre le duele el habernos parido. Nacemos llorando. O sea, es un mundo donde se viene a llorar. El primer gesto, aunque no te pegue, lloras. Y el primer gesto al llegar es una sensación de ahogo, Sí, ellos cuentan que esa va a ser la misma sensación al morir, ¿no? Como este último aliento que le llaman. Expiración. Entre el primer aliento, expiras el último. Y te vas, y te vuelves parte de la física cuántica en miles y miles de partículas. Sí. O te vas al paraíso, vete a donde quieras. Pero sin chantajes. O sea, porque al final también puede ser un chantaje. Pórtate bien si no te sal de aquí. Sí. No. Ni te portas bien, nomás eres hipócrita, así frente a todos bien, pero eres bien culero, güey, pero sí me voy a ir al cielo. Y este último suspiro va a pasar, entonces lloramos, duele, sembrar duele, nos va a sacar callo, trabajar nos va a sacar, ámpulas, ¿no? El sol quema, es decir, llagas en los pies. Sí. Y por eso hay que vivir llorando, por eso hay que vivir gimiendo, con temor, con miedo. Pues no, porque para eso está el charco de agua. Entonces cuando tus pies llagosos te ardan, los metes en el agüita y los chapoteas.
Claro. Cuando la frente ya estés ahí, te bajas, te pones en la sombra de un árbol. Y para eso los abuelos dicen, son muy sabios, porque como ellos ya saben, es un mundo de mierda, pues te regalan una flor, un volcán, un paisaje, Claro. un acto sexual, la risa, la frescura. O sea, hay eso que no vemos, nunca vemos que, No, que no, está no. esa parte, que Que se da por entendido, eso ya está ahí, está, se da por hecho, se da por entendido. y entonces no hay que sufrir. Solamente eso Dios. solamente se ve hasta que te falta la salud. Yo ya lo viví el año, o sea, eso solamente se ve hasta que dices, ups, estaba más chido abrir mi ventana y ver el amanecer que estar lamentándome porque no pude irme a Roma. ¿Por qué de hippies? Sí, Pero no, ¿por qué es tal? ¿Por qué no? no, y no es un tema de hippies, porque lo acabas de decir, y está bien padre lo que dices de la vida, también Quevedo lo decía, o sea, es que todo se repite, nadie te cuenta nada nuevo, los teotihuacanos, los aztecas, ajá, los orientales, pero ya después en la Que ya se dio como cuenta, ¿no? claro, en la época en el siglo de oro español decía Quevedo, la vida acaba como empieza, entre lágrimas y caca. Sí, entonces, Güey, pues, sí. ¿qué haces con el tiempo que te sobra? claro. La cuestión es que ¿qué tienes que hacer? Es lo que nos dicen, que debes hacer, porque si no, perdedor, porque si no, Chafa, chafa, porque si no, marginal. sí, Sí. y entonces está toda esta, pues, brutalidad social, ¿no? O sea, digo brutalidad y salvajismo porque no se le permite al otro. Sí, por la Es como ahora, competencia. pues ahora todo el mundo guía a alguien más. Sí, ¿Y por qué quieres guiarnos? claro. O sea, ¿tú qué, güey? O sea, cuéntanos. Claro. Está chido, güey. Sí, no, esto sí, a lo mejor se me antoja y voy y lo pruebo. Y tal vez me gusta un chile. O no. Sí, y está chido. Está chido viajar con ayahuasca. Sí. Lo que no está chido es creer que por tomar ayahuasca. Ya eres creció. iluminado. No, güey. Qué cueva. No, es que sí. Y es que mi experiencia, pues sí, güey. Su experiencia no es la única. Sanación. Güey, es que esa palabra ya la alucino, güey. Mi sanación, güey. Y Güey, ¿Qué mi pasa? sanación, que sigues bien pendejo, güey, pero bueno. sí, Sí. o eres un sano pendejo, pero ¿en qué trasciende? Claro. ¿Cómo emanas tu sanación? Sí. Al final sigue siendo un acto completamente Sigues siendo egocéntrico, tú. güey, claro. Claro, porque Sí. el que va A sano mí no por me la sirve, vida, a mí no me sirve tu sapo bufo. ¿Verdad? pues no, No. o sí, o prefiero cada quien. O sea, a mí me gustan mucho los hongos, por ejemplo, ¿no? A veces el peyote, los hongos me encantan. La psilocibina siento que, y el LSD creo que ayudan mucho a muchos neurotransmisores que de pronto no están activos, o hay personas que de nacimiento no producimos demasiada oxitocina y entonces tenemos que buscar estímulos externos Sí, y por sí. eso nos metemos en pedos y por eso, Sí. porque no sabemos, Ya. no nos habían dado un manual y entonces al general, pues uno se siente bien extraño y bien raro porque cómo es que todo está normal y yo no me siento Claro, normal. yo no estoy así. Sí, entonces dejas de mismo mojar la ambiente. cama a los 13 años, o sea, hay muchos síntomas que de pronto te sientes mal porque crees que estás mal hecho y solo tienes otras formas, porque así mismo como tú no generas estas, ellos otros no generan otras y estos otros generan unas dos que estos dos no tienen. Sí, sí. Y así La diversidad. la diversidad. Ya nos están corriendo, my God. Vamos, ya Sí. el mezcal. ¿En dónde tomamos clases contigo? ¿En dónde te vemos? Clases conmigo. Bueno, es Estás- un curso entero. ¿Estás dando clases de dónde? Ahora güey? estoy dando clases en Academia de Productora Sinergia. Ok. Está en la... Me decían así. Está. Y dije, ¿qué pasa? Sinergia está en la 16 Poniente y... 16 Sur y 31 Poniente, ahí junto al Italian. Sinergia. Pero es más fácil buscar en las redes sociales como Sinergia Puebla, Instagram,
A mí búsquenme como Tinko, Tinko, Saltink Banky. Fue súper difícil. Bueno, tú pon Tinko, Tinko y aparece Saltamontes, Saltamundo, Saltimbanqui, Instagram, Todos sus alter egos. todas mis personalidades múltiples. Y ahí va a haber un nuevo curso, se abre en mayo. Es un curso intensivo de actuación, en donde hay actuación para cámara, actuación no realista, que es lo que hago yo, o teatro físico, pantomima, clown, y actuación normal, voz, dicción, etc, etc. Está muy completo el programa. Ahí estamos, pero el nuevo curso empieza en mayo. Al rato en Casa Tripulantes, 8:30 en la inauguración del Festival Internacional de Literatura para Niños. ¿Y dónde más? Mañana en Cholula. Y creo que ya, van el 26 Bueno, Cholula. ahí en tus En las redes. redes sociales hay las historiecitas, ya saben, historiecitas. Píquenle, píquenle. Nota, porque el TikTok todavía no la agarro, pero ahí Claro. me mandan luego dineros. Gracias, querido Tink. Te quiero No, a mucho. ti yo también. Vamos a darle a Siempre que es liberador eso. recapitular cosas. Gracias. En un mundo lleno de expertos en todo, aquí nadie nunca dijo. Un podcast sin mame.